En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, como tienes a nuestra cita cada semana, cita con la historia, cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy para hablar del desastre del 98. Sí, vamos a hablar de eso porque es un tema realmente es trascendental realmente, porque digamos que la España del siglo XX empieza allí, ¿eh? Y ya hablaremos de ello. Y luego vamos a tener una canción que a mí la verdad es que me emociona, que es Los Últimos de Filipinas. Los Últimos de Filipinas, sí. La verdad es que es tan sentimental, sí, que es una canción que la escuchas te transporta a otra época. No sabes si mejor o peor, pero te transporta. Totalmente, desde luego. Bueno, como vamos a hablar del 98, vamos a hacer 3 programas sobre el 98. ¿Tres programas sobre el 98? Sí. Este va a ser sobre los antecedentes, las circunstancias en que se gestó aquello. Otro va a ser sobre las operaciones militares, realmente, cómo ocurrieron. Y otro sobre las consecuencias en España y también fuera de España, ¿no? Que fueron inmensas. O sea, llegan hasta ahora mismo. Lo que pasa es que la gente, bueno, uno recuerda la generación del 98 y cosas así, literariamente, pero abarcan muchísimos más aspectos. ¿Se puede decir, don Pío, que fue la culminación de un siglo horrible, el siglo XIX para España? Yo creo que más bien fue el inicio de una época fue el inicio de todos los problemas que hemos tenido en el siglo XX, de todos, que llegan hasta ahora, llegan plenamente hasta ahora, que pudieron haber interrumpido con la guerra civil, de hecho se interrumpieron durante 40 años, pero han vuelto. Y quizás con más fuerza de lo que esperábamos. Tengo entendido que tenemos una editorial, ¿no? Sí, tenemos una editorial y unas pocas efemérides. Pues efectivamente, vamos a recordar a nuestros oyentes que en todos los programas, siempre que se pueda, tenemos una editorial realizada por don Pío Moa y siempre hacemos algún recuerdo, alguna efeméride, y luego en la última parte del programa pues ponemos una canción. Eso es. Que haga referencia al tema que nos toca hablar. O que no haga referencia, porque vamos a poner de los años 40, vale. Pero en fin, que tenga cierto carácter histórico, claro. Porque muchas veces es difícil encontrar una canción que... Muy complicado. Pero está teniendo mucho éxito, porque la gente nos escribe a través de redes sociales, a través de nuestro Twitter, de Cita con la Historia, a través de nuestro blog. Recordar que también que todos nuestros clientes nos pueden ayudar, pues ponemos las instrucciones en nuestro inbox, en nuestro canal de YouTube. Tenemos que hablar más de eso e insistir, pero de momento creo que lo mejor que pueden hacer, no por ayudarnos, sino por por contribuir a luchar por la verdad, es dar a conocer el programa, comentarlo en las redes sociales. Insisto, si hay 1.000 o 2.000 o 3.000 oyentes, que creo que pueden haberlos perfectamente, que tomen conciencia del valor del que es difundir la verdad frente a la avalancha de mentiras que estamos sufriendo, pues se romperá un poco este muro de silencio en el que nos tratan de envolver, ¿no? Pues yo pido, adelante. ¿Qué editorial nos trae? Vamos a hablar sobre la delincuencia política. Llamar delincuentes a los políticos puede parecer algo excesivo o duro o injusto, pero me parece que no lo es en absoluto. Cuando se habla de la delincuencia de los políticos, se piensa ante todo en la corrupción económica. Los partidos insisten en que los corruptos son muy pocos, pero la verdad es que lo son prácticamente todos. Seguramente pocos lo son por acción, son una minoría, pero el resto lo son por omisión. Porque, a ver, ¿recuerdan ustedes algún caso de alguno de estos políticos que denuncie corrupciones concretas en sus propios partidos? El único caso que se recuerda es el de Alonso Puerta, que le valió la expulsión del PSOE. El PSOE. Y montó el PASOK. Claro, porque claro, con las cosas de comer no se juega, dirán allí.
La corrupción se ha institucionalizado y el espectáculo de unos corruptos acusándose a otros, que es también, o gritando enfáticamente que hay que acabar con la corrupción, ya revela el patio de monipodio en que se ha convertido la política. Por cierto, ese patio de monipodio, que es el actual Congreso, rindió un burlesco homenaje a Cervantes. Sí, Cervantes representa todo lo contrario de lo burlesco, lo que ahí se representó. De todas formas, mucho más graves y peligrosos son otros delitos. Si usted regala 1.000 euros a la ETA, puede ser procesado por colaboración con banda armada. Pero si unos gobernantes rescatan a la ETA de la pésima situación a la que le había llevado el acoso legal del gobierno anterior y le regalan legalidad política, proyección internacional, cientos de millones de euros de dinero público para que sigan atacando a España y la democracia, eso resulta que no es delito, porque lo ha refrendado el patio de monipodio en pleno, con una oposición de puro camelo. El patio de monipodio, como recordarán nuestros oyentes, son unas escenas del Rinconete y Cortadillo, en la cual en Sevilla, de Cervantes, en la cual en Sevilla es el funcionamiento de un grupo de pícaros, de ladrones, etcétera, de los cuales el jefe es el tal Monipodio, ¿no? Por cierto que hablando de esto, Luis del Pino ha hecho un escrito. Bueno, yo tengo el programa de Luis del Pino de los sábados, normalmente sobre las 10:30, entre 10 y media. Todos los sábados sobre las 10:30 usted está en el radio, en Eso es. Cadena Amiga, con Luis del Pino. Pues tiene un comentario muy acertado sobre el caso Faisán. El caso Faisán fue una cosa casi anecdótica dentro de lo que significaba el programa, de resucitar a la ETA. La ETA, después de cómo lo aplicó Aznar, que fue lo mejor que hizo indudablemente, sobre todo gracias a Mayor Oreja, llevó a la ETA prácticamente al desastre. Y entonces es cuando toda esta gente, o sea, el PSOE y luego el propio PP, se han dedicado a rescatarles y a darles, como digo, dinero público, proyección internacional, ilegalidad política, con lo cual esa colaboración por parte de la masa de nuestros políticos significa, aparte de una manifestación brutal de corrupción, aceptar, porque darles dinero público a esta gente no puede haber una corrupción mayor, ¿no? Pues es aceptar el asesinato como un modo de hacer política y premiarlo. Y con ello socavar las bases mismas del Estado de Derecho. Lo más asombroso es que esa gente dice obrar en nombre de la democracia. O sea, ¿qué pueden entender por democracia? Otro tanto cabe decir de la colaboración con los separatistas. Los separatismos han sido, le hemos dedicado varios programas, han sido desde principios del siglo XX una plaga para las libertades y para la continuidad histórica de España. Contribuyeron a hundir el régimen liberal de la Restauración, sabotearon la República y se unieron con los totalitarios del Frente Popular. Esos son los demócratas separatistas. Una vez derrotados en la guerra, salieron muy debilitados del franquismo y a continuación fueron potenciados al máximo, financiados y alentados tanto por la derecha nacional, entre comillas, como por el PSOE. Están llevando de nuevo a España a una crisis histórica, pero los mayores responsables son precisamente el PP y el PSOE. Esto no cabe calificarlo de delito de alta traición o cosa parecida. Los separatistas injurian constantemente a España e incumplen sin recato alguno la ley, pero los demás partidos y el gobierno, cuya obligación más elemental es hacer cumplir la ley, ¿acaso no la incumplen a su vez al permitir el incumplimiento de los otros? ¿No es delictiva esta conducta? Es que no tiene otra calificación. Pondré 2 ejemplos más, que podrían ponerse muchos. Los 4 partidos con poder se sienten muy amigos, en plan lacayo, de una potencia que mantiene una colonia en nuestro territorio, única colonia en Europa. Ellos han convertido la ruina de Gibraltar en un emporio de negocios opacos que parasita y hunde la economía de la zona en torno, explota la corrupción de los políticos, difunde el odio a España, se inmiscuye, y el desprecio, ¿no? Se inmiscuye en los asuntos españoles con celebración de reuniones separatistas, etc. ¿No es esa política colaboración con una potencia hostil a España y con todo género de negocios turbios? Pues ese es otro rasgo definitorio de nuestros políticos. Muchos de ellos seguro que tienen negocio en Gibraltar. Bueno, recientemente, permítame, don Pío, se ha descubierto que Rodrigo Rato, que había sido vicepresidente del gobierno, ¿sí?, tenía cuentas en Gibraltar. Y ha salido de Panamá, pero falta lo de Gibraltar. Sí. Y recordarán las palabras de Margallo hablando de entregar grandes toneladas de soberanía a la burocracia de Bruselas, vulnerando así la Constitución y la soberanía de España.
O sea, esta banda de pícaros no siente que está al servicio de España, de su soberanía, sino que entiende que la soberanía es como una especie de finca particular con la que pueden hacer lo que les parezca. Pues en su concepción bananera de la democracia, el contar con millones de votos más o menos engañados les permite cometer cualquier fechoría. Podríamos seguir con la memoria histórica. Una ley totalitaria, radicalmente antidemocrática y simpatizante, y no es de extrañar, con los chequistas y criminales del Frente Popular, que aparecen como víctimas, mientras a los inocentes que pudieron haber caído, los pone al mismo nivel de los asesinos, ¿no? Efectivamente. En fin, la evidencia es que España está gobernada hoy por políticos delincuentes, y solo queda una alternativa. O España y la democracia desmantelan esa clase política, o esa clase política desmantelará a España y la democracia. En fin, este es el editorial. Espero que la gente vaya tomando conciencia de que estamos en una situación muy peligrosa y muy mala y que todo el mundo ponga lo que esté en su mano para cambiar. Como decía Julián Marías, no pienses tanto en lo que va a pasar, sino en lo que puedes hacer. Bonita frase. No pensar tanto en lo que va a pasar, sino en lo que puedes hacer ahora. Exactamente. Cada uno tiene una responsabilidad hoy, ¿no? No, pero íbamos adelantando que hoy íbamos a hablar del desastre del 98 y la importancia que tuvo. Y además yo creo que usted me ha corregido oportunamente. No fue el final o el colofón de un sitio horrible, sino que quizás fue un final y un principio. Y un principio. No fue del todo un final, porque antes las cosas se estaban enderezando. Con la restauración se estaban enderezando. Los pronunciamientos desaparecieron, el país iba progresando, poco a poco iba progresando, iba prosperando, etcétera, de manera acumulativa. Pero claro, el 98 fue una quiebra. De todas maneras, vamos a ver unas pocas efemérides. Unas efemérides, por favor. Sí. En este día, 8 de mayo de 1945, se efectúa la rendición incondicional de Alemania, que pone fin a la Guerra Mundial en Europa. A la Segunda Guerra Mundial. A la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue vencida por la alianza entre las democracias anglosajonas y la Unión Soviética, que fue la Unión Soviética la que tuvo el papel principal y sufrió más. Franco había intentado una alianza con Inglaterra al final de la guerra, ¿no?, para cortar el paso al comunismo. La respuesta inglesa fue de una arrogancia ciega, afirmando que la colaboración con Stalin seguiría y sería el puntal de la paz en Europa. Esto lo he expuesto, por ejemplo, en Años de Hierro, ¿no? Lo que hicieron fue, entre los anglosajones, Stalin y otros muchos, fue tratar de crear hambre masiva en España mediante el aislamiento internacional, cosa que el régimen hizo fracasar pronto. Europa quedó dividida en grandes zonas de influencia y la colaboración entre la Unión Soviética y las potencias anglosajonas se transformó pronto en la Guerra Fría, según había previsto Franco, por otra parte. Bien, es también el aniversario, el 8 de mayo, de la muerte, de la ejecución de Lavoisier. Lavoisier se le suele considerar el fundador de la química moderna. Hizo numerosos descubrimientos, pero sobre todo cuantificó y matematizó la química, que era algo que al principio se consideraba que no correspondía, que era solo para las leyes de la mecánica, ¿no?, de Newton y tal. Y explicó adecuadamente la noción de elemento químico, etc. Era también un reformista en muchos terrenos, desde la educación a la higiene, y era un financiero político, por así decir, que manejaba parte de los ingresos del rey a través de los impuestos. Luego fue también asesor financiero de la Revolución, pero tenía un enemigo en Marat, que estaba muy resentido contra él, al parecer porque le había rechazado algún informe científico que no le había gustado a Lavoisier, no debía ser malo. Marat era un sanguinario feroz y empezó a acusarle de ser un intrigante, de aprendiz de químico. Eso que le llaman así ya es significativo, ¿no?, de los celos. Era el mayor químico que había en el mundo entonces, ¿no? De charlatán, de colaborador con la reacción, etc., ¿no? Marat fue asesinado en julio de 1793 y en noviembre Lavoisier fue arrestado junto con otros asesores financieros siguiendo las acusaciones de Marat. Le acusaban también de traficar con tabaco estropeado y cosas así. El 5 de mayo todos ellos fueron condenados a muerte, del 94, claro. Lavoisier pidió que aplazaran la ejecución para poder terminar unos experimentos, pero el presidente del tribunal le respondió: «La República no necesita sabios ni químicos». Y fueron guillotinados todos ellos con espectáculo público y sus cuerpos tirados a una fosa común.
Esto era la Revolución. Esto fue la Revolución Francesa. Sí, bueno, pues hoy en España tenemos unos cuantos guillotinadores vocacionales, como Pablo Iglesias o Pérez Reverte. El tal Iglesias dice que la guillotina es la madre de la democracia. Lo dice así. Y le aplauden. Sí. No, pasa, no, estos pueden decir cualquier cosa, amenazar con cualquier... Es una amenaza directa, ¿no? Una cosa así, ¿no? Su amiga, que propuesta para ministra, que se llama Irene Montero, pues amenazó al actual rey también con la guillotina. En Twitter, y con tirar su cuerpo a los tiburones o algo por el estilo. Sí, eso se le da, tiene experiencia. Y ahí siguen tan campantes. Pérez Reverte ha dicho que en España nos faltó lo que han tenido en otros países, la guillotina. Pérez Reverte repite la estupidez de que España tiene una historia enferma. La estupidez que se le ocurrió a Ortega, ya hablaremos de ello. Efectivamente, lo hemos comentado alguna vez. Como estos revisionistas. Sí. Ojo que estos botarates son peligrosos. Hay una experiencia histórica que no debe olvidarse. Eso ya lo vio claramente Azaña en su tiempo, aunque al mismo tiempo colaboró con aquellos botarates. Y este es el problema, la mentalidad simplona, matona y asesina de tantos políticos y no políticos que andan por ahí sembrando vientos. Otra efemérides, en 1200, más positivas, ¿no? En 1254, Alfonso X el Sabio concede a la Universidad de Salamanca la normativa oficial. La Universidad de Salamanca nació antes, en 1218, era lo que se llamaban estudios generales en toda Europa, y es una de las más antiguas de Europa. Las primeras fueron las de Bolonia, París, Oxford y Módena, dos en Italia, una en Francia y otra en Inglaterra, ¿no? Que ya en los siglos XI y XII. Las universidades puede decirse que han sido la columna vertebral de la cultura europea, y la de Salamanca tendría una época de esplendor en el siglo XVI-XVII, en los siglos XVI y XVII. Bien, y otra, ya nos extenderemos sobre estas cuestiones, ¿no? Porque es muy importante, ya que la universidad jugó un gran papel en el siglo de oro y en la expansión de España, ¿no? Y otra efemérides positiva es que en ese día, en el año 589, el Tercer Concilio de Toledo decide que la religión oficial será en adelante el catolicismo y no el arrianismo. Una polémica que he tenido a veces es el momento en que España aparece como una nación. Si consideramos una nación como una comunidad cultural bastante homogénea con un estado propio, esto aparece con Leovigildo, que era todavía arriano. Los visigodos, ¿no? Sí. No con los visigodos, no, con Leovigildo. Los visigodos eran un pueblo extraño que había peregrinado por media Europa, o por más de media Europa, y que podía haber seguido peregrinando, como lo había hecho hasta entonces. Pero en ese momento ya se identifica con España, se asienta en España y es otra cosa, con Leovigildo. Y es un proceso que corona a su hijo Recaredo con la conversión de la oligarquía visigoda a la religión general de los hispanos. Entonces se puede decir que en este proceso nace España como nación, sin lo cual no sería explicable la Reconquista. O sea que no es una cuestión de 3 al cuarto. Bueno. No, ese es un tema un poco importante. Llevamos 20 minutos, 15 minutos consumidos de programa, con lo cual no sé si interesa irnos a publicidad y volvemos de inmediato y nos metemos de lleno ya con el tema que hoy nos ocupa. Exactamente. Nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato, no se mueva nadie, seguimos aquí en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. Y ahora sí, después de la editorial y de la efemérides que nos ha tocado hoy, nos metemos de lleno en lo que fue mundialmente o popularmente conocido como el desastre del 98. El desastre del 98. Bueno, insisto en que es uno de los hechos más importantes de la historia de España, sobre todo de la historia contemporánea de España, porque marca un antes y un después realmente. Entonces es cuando los separatismos cogen cierta fuerza, cuando el socialismo va cogiendo fuerza también, y también el anarquismo. El anarquismo se fortalece enormemente, que son los 3 movimientos que van a poner en jaque la historia de España durante el siglo XX hasta la Guerra Civil, y de nuevo ahora, de nuevo en la actualidad. Bueno, en 1898 quedaban del antiguo Imperio Español las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y varios archipiélagos en Micronesia. Eran posesiones considerables, pero muy dispersas, a enorme distancia de la metrópoli, sobre todo las del Pacífico, y también al otro lado del Atlántico, claro, Cuba y Puerto Rico, ¿no? Y por eso su defensa era muy difícil.
Si España las había retenido, a pesar de ser una potencia débil en el siglo XIX, pues obedeció a dos causas. En primer lugar, la conformación de la conformidad, mejor, de las poblaciones coloniales. Es decir, no había rebeldía en la mayor parte, ¿no? Y aunque no se consideraban colonias, sino partes de la propia España, lo cierto es que en la práctica sus habitantes no tenían los mismos derechos que en la metrópoli y además la esclavitud se mantuvo más tiempo que en USA y en otras colonias europeas. Y la otra razón por la que España se mantuvo allí después de haber perdido la mayor parte del Imperio americano era la desconfianza británica ante el expansionismo de USA, que en ese sentido, y mientras los conflictos no fueran abiertos, pues beneficiaba indirectamente a España, ¿no? La posición española. Sin embargo, USA ambicionó desde muy pronto dominar la región del Caribe y para justificarla elaboró la doctrina de lo que llamaban el destino manifiesto. Manifest Destiny. Y el contenido del destino manifiesto queda claramente expuesto con el título. Era que aquella zona tenía que ser dominada por USA, era su destino. Por otra parte, el gobierno de USA intentó reiteradamente comprar Cuba y Puerto Rico como si se tratara de mercancías. Sí. Según ellos decían, eso le daba a España una salida honrosa. O sea, lo que tenían pensado ellos. De hecho, al final, por ejemplo, pagaron $20 millones por Filipinas después de haberse impuesto allí, claro. Esto pasó también en Florida. Florida, porque es que España vendió Florida, sí, lo vendió Florida después de que la invadieran y la ocuparan. Sí, estaba vendida, vamos. Pero como ellos tenían esa mentalidad mercantilista, toma, decían, te pago. Una vez te pago, eso ya está la cosa solucionada. Primero te la quitan, después y luego te pagan. Claro, es una mentalidad peculiar, ¿no? Sí. Bueno, conviene extenderse algo sobre este conflicto porque ilustra la situación y la mentalidad que había en España, ¿no? En 1868 ya estalló en Cuba una rebelión que terminó 10 años después con la Paz de Zanjón, cuyas cláusulas no se cumplieron. Y hubo después la que llaman la Guerra Chiquita, de mucha menor importancia. Y en Filipinas la rebeldía no comenzó hasta 1892, bajo el impulso de la Katipunan, que significa asociación, una asociación de hijos del pueblo, algo por el estilo, que era una sociedad secreta con influencias masónicas y que a partir de 1896 se orientó a la lucha violenta, a la lucha armada. Y la Katipunan, era apoyada por Washington desde Hong Kong. Hong Kong era una colonia británica, inglesa, pero USA tenía allí influencia, claro. Claro. El inspirador del independentismo filipino se llamaba José Rizal, que, aun considerándose el mismo español, pues él favorecía eso, ¿no? Al principio pedía autonomía más bien, ¿no? Rizal tenía destacadas dotes intelectuales, era médico, poeta y literato, y como muchos filipinos, pues quería autonomía e igualdad de derechos para los tagalos. Él condenó. Cuando el Katipunan se optó por la violencia, él lo condenó y se ofreció como médico a las tropas españolas en Cuba. Pero, por una ciega reacción del gobernador militar, el general Polavieja, pues fue condenado a muerte y ejecutado. Tenía 35 años. Tiene una novela, Noli Me Tangere, y tiene unos emotivos versos finales, Mi último adiós, cuando había sido condenado, que han sido traducidos a muchos idiomas y que inspiraron movimientos, está escrito en español, lógico, que inspiraron movimientos anticoloniales en China y en el sureste asiático. Un error la ejecución de José Rizal. Bueno, un error, sí. En la novela Noli Me Tangere y en otra que se titula Los filibusteros, Rizal pinta un cuadro muy negro de la opresión colonial y del poder de los frailes, lo cual sorprende un poco, porque con tantos males, como es que Filipinas había sido tan pacífica durante casi 4 siglos, exceptuando las rebeliones moras, musulmanas, de Mindanao, ¿no? Una zona que siguen, islamizada. Siguen prácticamente igual. Siguen igual.
Ahora mismo. Sí. No fue un quebradero de cabeza para los españoles, pero en conjunto Filipinas estuvo muy pacífica, muy tranquila, ¿no? Uno de los rasgos más reveladores del Imperio Español fue precisamente su carácter pacífico, después de la conquista. Y mientras duró el imperio, con muy escasas rebeliones, muy pocas, la de Tupac Amaru y alguna otra por allí que no tuvieron excesiva importancia, pero vamos. Y probablemente ha sido el imperio internamente más pacífico de la historia. Digo probablemente. Dice, porque sería un buen motivo para un estudio que investigase, que hiciese comparaciones e investigase la causa. Lo digo como una idea para quien quiera una sugerencia, ¿no? Estamos hablando de que estuvo cerca de 400 años en una convivencia pacífica. Sí, básicamente pacífica, sin problemas, ¿no? Y en Hispanoamérica lo mismo, ¿no? Tupac Amaru fue en Perú, en fin, pero hubo eso y una o dos más. Eso lo trato en Nueva Historia de España. Y es un caso curioso, ¿no? Y de la misma manera, España fue hasta el siglo XIX uno de los países internamente más estables de Europa. Mientras que una propaganda originada precisamente en el siglo XIX, que es cuando hay guerras civiles y tal, insiste en pintar a los españoles como cainitas embarcados en 1000 guerras civiles y como una especie de excepción en una Europa pacífica, cuando la verdad es casi la contraria. España ha sido durante 3 siglos uno de los países más estables y más pacíficos de Europa hasta el siglo XIX. Y otra cosa, aspecto importante, es que es uno de los países o el país que mantiene unas fronteras más antiguas. Más antiguas. Casi todas las han tenido que cambiar. Han modificado, han variado incluso su nombre, pero no la española. Pero en el siglo XX. Siglo XX, por ejemplo, el Reino Unido pues perdió Irlanda, la mayor parte de Irlanda. Un cambio muy fuerte, ¿no? Alemania, no digamos, también Francia ha tenido cambios importantes, etcétera, ¿no? Suecia y demás, ¿no? Italia. Y claro, Italia y Alemania se forman en el siglo XIX, o sea que no pueden ser demasiado antiguas, ¿no? Es decir, estos tópicos que se han creado del cainismo, de la guerra civil, etcétera, es algo reciente y quienes lo han creado son precisamente los que han contribuido más a esa leyenda negra, ¿no? Sí, a este problema, ¿no? de inestabilidad. En cuanto a Cuba, a principios de 1895 volvió a estallar la guerra, esta vez dirigida, recordemos que habíamos dicho que había empezado en el 68, pero se había interrumpido, ¿no? En el 95 volvió a estallar la guerra, que la dirigió José Martí, y con fuerte apoyo de USA. Hay cierto paralelismo entre Rizal y Martí. Martí es el héroe de la independencia cubana. Martí era mucho más antiespañol que Rizal y era también poeta y de espíritu romántico. Era una persona sensible y de cierta talla intelectual como escritor y como periodista. En 1870 había sido procesado y deportado a España, donde estudió en varias universidades Derecho y Letras. O sea, no fue un castigo demasiado grave, ¿no? No, si le mandan a España y es para estudiar en las universidades, no parece excesivamente grave. Sí. Luego volvió a América, siempre metido en conspiraciones independentistas, y al mismo tiempo trataba de evitar que USA se adueñase de los territorios españoles. Es decir, que la independencia no significara que USA se quedara con ellos. Aunque la verdad es que sus acciones no concordaban del todo con esa buena intención. Martí y Rizal se habían hecho masones, aunque Rizal murió reconciliado con la Iglesia. Y Martí también murió joven, con 42 años, murió en combate en los primeros meses de la guerra que él mismo había decidido lanzar en el 1895. O sea, faltaban 3 años para el desastre del 98. En Puerto Rico, en cambio, no prendió ningún movimiento independentista de alguna importancia. Esto es curioso. En Puerto Rico no. No. Aquella guerra enseguida se volvió muy cruel. Los rebeldes volaban trenes, destruían las plantaciones y el ganado, arrasaban la economía y mataban a los propietarios. El general Weyler, debe ser un apellido alemán, sería Weiler o algo así, Weyler, pero en español unos llaman Weyler y otros Weyler. Pues fue el encargado de su represión desde julio de 1896 y desarrolló técnicas nuevas. Procuró aislar a los rebeldes, concentrando la población en ciudades o en lugares fácilmente vigilables y estableciendo trochas
o sea, cortes para ir aislando a unos rebeldes de otros, ¿no? Es un método antecedente de otros, como el practicado por USA en Vietnam, 75 años después. Lo aplicaron de una manera muy cruel los ingleses en la guerra de los Boers, y ha habido otros ejemplos, otros precedentes. Esto permitió acorralar a los rebeldes, pero a costa de extender el hambre entre los campesinos. En USA, la prensa amarilla de William Hearst y Joseph Pulitzer, grandes magnates de la prensa, agitaban constantemente contra España, inventando noticias y atrocidades o dando cifras totalmente falsas sobre las víctimas del hambre. Se llegaba a hablar de 1 millón de víctimas. Cuba tenía 1.600.000 habitantes. Con lo cual eso era... No debían quedar apenas cubanos. Nadie. Claro, otros 750.000, otros 300.000, otros 100.000. En fin, la realidad es que todas las cifras están muy hinchadas y probablemente son falsas en su mayoría. Ahora, es verdad, parece completamente cierto que hubo hambre y que hubo muchas víctimas, ¿no? Es conocida, la prensa useña se encarnizaba con esto, ¿no? Además, eso ya es Vox Populi, ya es conocido como esa campaña de la prensa norteamericana contra España. Contra España, sí. Es conocida la anécdota del corresponsal que, enviado a Cuba en 1897 para ilustrar la situación con fotos, y que telegrafió a su jefe, Hearst, que no había guerra, porque no encontraba la situación crispada, como le habían dicho, sino una vida tranquila. Entonces Hearst les respondió: usted ponga las fotos que yo pondré la guerra. Lo que buscaba era arrastrar a USA a la guerra con España, y lo conseguiría al final. Por lo menos tendría una gran importancia en eso. Pulitzer y Hearst crearon un tipo de prensa de masas que cultivaba noticias y comentarios sensacionalistas de crímenes y sexo y manipulaba los hechos. Y esta prensa alcanzó una enorme influencia política al condicionar y deformar la opinión pública y, por tanto, la alta política, ¿no? De hecho, esta prensa era un verdadero poder en USA y su estilo iba a ser imitado en muchos otros países. Y además, ¿no? Si me permite, de aquí viene el premio Pulitzer que se sigue dando. Yo creo que sí, el premio Pulitzer tiene otra altura, ¿no? Otra categoría, pero es curioso que viene de ese tipo de prensa. De este tipo de prensa. Eso es. Bueno, aquella prensa pues difundía denuncias estremecedoras sobre los métodos de Weyler y las salvajadas de los españoles. Además, no dejaba de acordarse de las casas y todas estas cosas, lógicamente, ¿no? Aunque los métodos useños contra los pieles rojas, solo unos pocos años antes, habían sido mucho más brutales. El caso es que Weyler tuvo que enfrentarse también a una campaña en la propia España, patrocinada por Sagasta, el rival de Cánovas, y que era muy parecida a la que se llevaba a cabo en USA. Es decir, de desacreditarlo, de acusarle de atrocidades, en fin. Es curioso esto. En la propia USA existían también grupos de presión pro-españoles. El más importante era la Junta Patriótica Española, que tenía ramificaciones importantes en varias ciudades. Quien la dirigía y la financiaba se llamaba José Navarro Arzac, un guipuzcoano que había construido ferrocarriles en Cuba y había desarrollado una carrera asombrosa en Nueva York, convirtiéndose en uno de aquellos supermillonarios useños tan característicos de la época. Era un gran naviero, poseía una cadena de hoteles, era socio de Edison y fundó en España la compañía de seguros La Equitativa. La Equitativa, etcétera. Sí. Sí. No obstante, aunque disponía de medios considerables, no podía competir con la prensa antiespañola, porque esta primera era mucho más poderosa, cultivaba los prejuicios extendidos por la leyenda negra contra España y además favorecía al poder político, porque Washington estaba decidido a adueñarse del mar de las Antillas. Además hay una cosa, don Pío, perdóneme, de la importancia que tenía Cuba para España, que es que el primer ferrocarril se hace en Cuba. Sí. El primer ferrocarril español efectivamente, en las provincias de ultramar, que es en Cuba, precisamente, ¿no? Antes que en la propia metrópoli. Sí. Y yo sí que vamos a hacer aquí un parón, hacemos el segundo parón publicitario, volvemos de inmediato y así ya continuamos de tirón. Recordad que vamos a tener 3 programas dedicados al desastre del 91. Sí. Vale, volvemos de inmediato.
ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, y metido de lleno en este primer programa. Insisto, este será como mínimo el primero de 3 programas que vamos a hacer sobre el desastre del 98. Es decir, que la propaganda pro-española en USA, que existía, ¿no?, pero marchaba a contracorriente, ¿no? Otro aspecto del punto de vista de USA era un marcado racismo. O sea, por entonces el racismo estaba muy extendido por casi todo el mundo de raza blanca, y se suponía que las razas de tipo rubio eran superiores a las morenas, aunque fueran también blancas. Los países de estirpe germánica parecían estar a la vanguardia de todo, aunque los escandinavos eran ciertamente pobres y atrasados, ¿no? Mientras que se consideraban decadentes a los latinos, con la excepción de Francia. Por consiguiente, los pueblos de predominio étnico germánico, en especial Alemania, USA e Inglaterra, se consideraban con cierto derecho a dominar a los demás, invocando muchas veces los intereses de la civilización, o en el caso de España, su atraso científico y técnico. Recordemos, aunque ya volveremos a hablar de ello, y ya lo hemos tratado, cómo los separatismos parten de esas concepciones racistas, que quieren separarse de España porque ellos son superiores, son una raza superior. Y lo hemos comentado aquí en algún programa. Y es muy importante porque la mayor parte de la gente no lo conoce o lo conoce mal. Y entonces no sabe interpretar por qué hay estos movimientos y por qué son tan injuriosos y tan, en fin, tan insultantes, ¿no?, hacia el resto. ¿No? Hacia el resto y hacia todo, ¿no? Por otra parte, Cuba, que prácticamente no tenía industria, bueno, tenía industria azucarera, ¿no?, de los ingenios, ¿no?, pues dependía en muy alto grado del cultivo de la caña de azúcar y secundariamente del tabaco, y estaba integrada en la esfera económica de USA, porque el grueso del comercio cubano era con USA. Y eso a pesar de los altos aranceles españoles que irritaban mucho en Washington. Por ejemplo, la isla tenía que importar los géneros españoles fabricados en Barcelona, que eran más caros y de peor calidad que los géneros useños que tenían al lado. En estas condiciones, y con un gobierno inglés predispuesto entonces a una política de entendimiento entre los países anglohablantes, pues España tenía pocas posibilidades de conservar la isla, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? Vistas estas circunstancias y el alejamiento de la metrópoli, que hacía muy difícil hacer frente a una guerra de guerrillas prolongada en Cuba, bastantes políticos y militares españoles, como el general Polavieja o Martínez Campos, propugnaban conceder una autonomía creciente que permitiera ir abandonando sin traumas las colonias, evitando unas guerras muy costosas y a la larga imposibles de ganar. Pero Cánovas se empecinó en una política de todo o nada, hasta el último soldado, hasta la última peseta, y a pesar de que es curioso porque era sin duda el mayor estadista español del siglo XIX, su talla era también reconocida en Europa, Bismarck lo elogió mucho, y de ser un político casi siempre moderado y hábil en el compromiso y en la transacción, pues adoptó en este caso una política muy rígida, ¿no? Muy rígida. Desde luego, poca cintura. Sí. En aquel momento, quien más le apoyaba eran los grupos económicos catalanes, porque temían perder un mercado importante. Y también estos grupos habían sido los más contrarios a abolir la esclavitud. En Cuba y en Filipinas, la mayoría seguramente seguía siendo pro-española, pero existía una fuerte corrupción y el descontento y el ambiente anti-español no cesaban de crecer, cada vez con mayor audacia. Bien, pues Cánovas murió asesinado en 1897 en el balneario de Mondragón por un anarquista italiano tras cuya mano siempre se ha sospechado el independentismo cubano y la masonería. El asesino se llamaba Angiolillo, o Angiolillo. Había tenido trato con el independentismo cubano a través del puertorriqueño Emeterio Betances y había sido encubierto en Madrid por el republicano José Náquens, que era un periodista entonces muy conocido, y que le había facilitado sus movimientos en Madrid. Náquens lo negaría luego, pero está bastante claro, incluso en su negativa, ¿no? Dice que aunque hubiera conocido a los movimientos de Angiolillo, no iba a pasar por un delator, ¿no? Casualmente, esto es un inciso, también encubriría en 1906 a otro anarquista, Mateo Morral, cuando este atentó en la calle Mayor de Madrid contra el cortejo de Alfonso XIII, que venía de casarse con Victoria Eugenia. Sí, en su boda. La bomba no alcanzó a los reyes, pero mató a entre 25 y 30 personas y dejó heridas o mutiladas a bastantes decenas más. Fue una verdadera carnicería.
Tremendo lo de Mateo Morral. Sí, incidentalmente cabe recordar que, Náquens protegió también a Mateo Morral. Incidentalmente cabe recordar que durante la Guerra Civil el Frente Popular rebautizó la calle Mayor con el nombre de Morral, que había intentado luego escapar, pero fue descubierto y se suicidó. Como se recordará también, Mateo Morral era un anarquista republicano que trabajaba en la Escuela Moderna, fundada en Barcelona por el anarquista Francisco Ferrer Guardia. Entonces, entre republicanismo y anarquismo había un vínculo muy estrecho. Lerroux estaba también en todo ello, ¿no? Se trataba, la Escuela Moderna era una escuela anarquista fomentadora del terrorismo según sus propias concepciones. Decía que eso era más importante que saber ciertas cosas, ¿no? Por entonces, republicanismo y anarquismo, como digo, se parecían mucho. Estaban muy, muy vinculados. Bueno, entre Náquens, Betances y Morral había diferencias políticas considerables, pero a todos ellos tenían algo en común, y probablemente Angiolillo también. De Angiolillo no lo puedo decir con certeza, pero los otros sí, y es que eran masones. Estaban adscritos a la masonería. A la masonería. Sí. Y también era masón Ferrer Guardia. O sea, por entonces había un número considerable de anarquistas y republicanos masones. Bueno, una vez fue asesinado Cánovas, le sucedió Sagasta, que casualmente también era masón. Y a él le tocaría afrontar el choque con el gigante Useño, que en ese momento estaba gobernado por el presidente McKinley, que era también masón, y que casualmente terminaría asesinado por un anarquista. McKinley, el presidente americano. Sí, McKinley. Es conveniente señalarlo para entender que la historia no puede explicarse por una magna conspiración dirigida por cerebros en la sombra, ¿no? Ciertamente la masonería existe como sociedad secreta, tiene carácter anticristiano y ha desempeñado un papel importante en las luchas americanas contra España, como hemos expuesto en el programa sobre la masonería. Sobre todo en el colonialismo, ¿no? O sea, las luchas contra España, luchas de independencia, ¿no? Pero a su vez los políticos españoles no masones, como el propio Cánovas, cometieron errores muy graves. La corrupción, por ejemplo, no era causada por los masones. La escasa atención a la enseñanza popular tampoco. Bueno. La persistencia de la esclavitud hasta 1886, que los rebeldes habían querido abolir en 1868, tampoco era ajena. Tampoco era masónica. La masonería era propia. Era propia. Sobre la abolición de la esclavitud, hay que decir que Portugal fue quizá la primera en abolirla, ya en 1761, y había sido la primera también en restablecerla en el siglo XV, XVI. Inglaterra la abolió en 1838, Francia en 1848, USA en 1865. España, por lo tanto, tuvo un grave retraso en un asunto de gran trascendencia que la desacreditaba y la hacía propensa a ataques internacionales que no eran demasiado infundados, ¿no? Bueno, el caso es que Sagasta ofreció la autonomía a Cuba, abandonó el sistema de Baylor, que había reducido la rebelión a poca cosa en un año, y destituyó a su autor, a Baylor, y puso en su lugar al general Blanco, que ya había fracasado en Filipinas haciendo concesiones a la Katipunan. Hacía concesiones, pero no servían para nada. Así que abandonamos la línea que llevábamos de éxito, destituimos al general que estaba... Aunque era muy costosa porque estaba provocando muertes por hambre y cosas así, ¿no? Pero se podría terminar pronto y quizá... De todas maneras, la rebelión no tenía... Porque tenía al lado a USA que la estaba promocionando, la estaba apoyando. Entonces, podía ser vencida, pero en poco tiempo, en pocos años volvería. Era una cosa así que no tenía un futuro. No tenía remedio, ¿no? Pues bien... se suponía que, ya digo, que Blanco pacificaría Cuba gracias a la concesión de autonomía, pero al ser eliminado Cánovas, los rebeldes se sintieron próximos a la victoria y también por el clima bélico que se iba generando en USA. Entonces dijeron los rebeldes que la autonomía llegaba demasiado tarde y la rechazaron exigiendo la independencia total. La rebelión volvió a reanimarse, peor que antes, y USA presentaba a España en su propaganda como un peligro para la paz en América, que era una acusación absolutamente absurda, y realmente solo esperaban el pretexto
Solo el programa del pretexto para encontrar el pretexto para intervenir. Así que la situación militar en la isla empeoró con rapidez. El pretexto, como sabemos, sería la voladura del acorazado Maine en la bahía de La Habana, del que ya hablaremos en la próxima sesión. Bien, aquella guerra comenzada por José Martí en 1895 puede considerarse la primera de la serie de luchas coloniales que las potencias europeas iban a perder casi siempre, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que terminó solo 47 años después de la del 98, es decir, no hay tanta separación, ¿no? En general, la estrategia militar española fue poco inteligente. En un ambiente burocrático, poco previsor y un tanto irresponsable, el gobierno envió hasta 200.000 soldados que caían a millares víctimas del clima y de sus plagas. Además, no eran soldados profesionales, eran de reemplazo. Eran de reemplazo, ¿no? Las bajas finales pueden dar idea del carácter de la lucha. De un total de 55.000 muertos en 3 años, solo unos 2.000 lo fueron por combate o por heridas. Los demás fueron causados por enfermedades tropicales u otras, en especial la terrible fiebre amarilla. Es decir, solo 2.000 personas mueren en combate. Y 55.000, o sea, 53.000 por enfermedades. Por enfermedades, ¿no? Es decir, una barbaridad de españoles, sí. 55.000 la causa, españoles. Bueno, la fiebre amarilla causaba estragos en toda la zona. Cuando construyen el canal de Panamá pasa lo mismo, ¿no? Bien, la causa de la fiebre se ignoraba entonces y su transmisión por los mosquitos fue descubierta por el médico español nacido en Cuba, Carlos Finlay, y así como el suero contra la fiebre. Pero su descubrimiento tardó bastantes años en aprovecharse porque la profesión médica internacional lo acogió con mucho escepticismo. No pensaba que eso fuera que fuera posible, que un mosquito transmitiera este tipo de enfermedades. Sí, no se sabía. Ha pasado muchas veces. El primer médico que descubrió que, por ejemplo, en los partos había que lavarse las manos y había que hacerlo con higiene y tal, pues fue... Bueno, no le hicieron ni caso, lo mortificaron y tal. El tío terminó suicidándose. Y era efectivamente así. O sea, pero claro, ¿quién podía imaginar que unos bichitos pequeñitos andaban por allí? La gente veía lo que salía, pero no veían. Era muy difícil imaginar las causas, ¿no? Bueno, pues aquí pasó algo para él. Pues, don Pío, nos quedan 4 minutos, digo, porque si quieres escuchamos la canción Los Últimos de Filipinas, que como hemos dicho al principio es una canción muy emotiva, ¿no? Sí. ¿Qué nos diría usted de esta canción? Pues diría muy poco. Es una canción de la película Los Últimos de Filipinas, una película que yo no he visto. ¿No ha visto? Bueno, eso hay que remediarlo, ¿eh? Así que a lo mejor puede usted decir algo más. Vale, pues yo creo esa película a mí me parece maravillosa, de Alfredo Mayo. Sí, es de Alfredo Mayo. Y la verdad es que es una película épica, donde narran los últimos días de un grupo de soldados españoles que, a pesar de la insistencia de los tagalos, de los rebeldes filipinos, de que deben rendirse porque España ya había entregado su soberanía, ellos se niegan y piensan que es todo un montaje. Sí. Hasta que, después de aguantar muchos días con muchísimas penurias y penalidades, le enseñan un periódico que efectivamente muestra eso, ¿no? Y eso pasó en verdad, y luego el ejército rebelde, por decirlo de alguna manera, le rinde homenajes a esos pocos soldados que quedan ahí. Y todo esto con el trasfondo de la música que vamos a escuchar ahora mismo. Muy bien. Yo te diré porque campeón se siente sin cesar, mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor, pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y yo sobro, porque campeón se siente sin cesar, mi sangre latiendo, mi vida
vida pidiendo que no te alejes más. Bueno, nos quedan 3 minutos. Yo creo que nos hemos quedado anonadados. Yo por lo menos, porque insisto que para mí es una de mis canciones favoritas. Bueno, sí. Podemos hablar, la idea de estas canciones está porque viene al caso, ¿no? Ya que tiene relación, aunque podíamos ponerla en la segunda fase, que es cuando hablamos de las operaciones militares, pero bueno, ya no tiene mayor importancia. Ha venido a cuenta. Pero estábamos últimamente poniendo canciones de los años 40. Algunas hemos puesto alguna... De Lili Marlene, alguna soviética. Bueno, estas eran de... Bueno, de la españolas. Concha Piquer, Piquer, etcétera. Quería poner una de ¿cómo se llama? El cubano, Machín. Antonio Machín. Antonio Machín. Una poco conocida, se llama Noche Triste, que no es fácil de encontrar, pero se puede encontrar en internet, creo. La buscaremos. Sí. Seguramente nuestra técnica para la próxima semana nos tenga, es de Antonio Machín. Sí, que le gustaba Vázquez Montalbán, en fin. Sí. Bueno, yo ya no sé. Vázquez Montalbán era un poco, yo lo digo, la cara cursi del totalitarismo, ¿no? Era comunista, pero era al mismo tiempo como muy sensiblón. Sí, muy afable, ¿no? Afable, buen chico, etcétera, ¿no? Yo la verdad que le tenía bastante manía, a pesar de que yo reconozco que su novela sobre el comisario, esta serie de novelas que escribió, de Carballo, bueno, pues está bien y tal, pero bueno, cuando escribe sobre historia, mejor no entrar en ese detalle. Era comunista, pero era un demagogo de mucho cuidado. Pero tenía también su toque patriótico, a pesar de que apoyaba los separatismos. Él fue uno de los causantes de que el separatismo... Sin embargo, por ejemplo, para su entierro creo que dijo que sonara Suspiros de España. Bueno, son estas contradicciones que llevan... La gente es muy contradictoria. Todos somos contradictorios, pero algunos lo son de manera especial. Dicen que la pasionaria, Dolores Ibargüi, en el hecho de muerte, pues se volvió al catolicismo. No sé hasta qué punto sea verdad, pero esto se comenta, ¿no? Que pidió confesión. Su hija es católica y estuvo en un programa sobre la División Azul, en una conferencia, en un congreso que hubo. Estaba allí, vamos, sobre la División Azul. Entonces, algo habrá. También dicen que Prieto se convirtió al final. Yo creo que Prieto diría, bueno, por si las moscas, no vaya a ser. Sí. Claro, escepticismo, digo, pues si acaso. Sí. Y la próxima semana vamos a continuar hablando del 98. Sí, ¿no? Sobre todo las operaciones militares y cómo se desarrollaron. Pues este programa ha servido un poco para abrir boca de lo que nos espera las 2 próximas semanas, si Dios quiere, si Dios mediante. Pues don Pío, muchísimas gracias como siempre. Pues gracias a usted y a los oyentes. Y recuerdo a los oyentes, hay que combatir por la verdad. No hay que quedarse con los brazos cruzados ni esperar pasivamente. Usted siempre dice que hay que pasar de la queja a la acción. Una de las maneras para pasar a la acción es dar a conocer este programa. Claro. Cita con la historia aquí en Cadena Ibérica. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Ya saben que pueden volver a escuchar este programa a través de nuestro canal de YouTube, Cita con la Historia, iVoox, a través también ponerse en contacto con don Pío Moa a través de su blog, muy recomendable. Sí. Muchísimas gracias. La próxima semana, Dios mediante, más y mejor aquí en Cadena Ibérica, en Cita con la Historia, Cita con don Pío.